Bueno, hola a todas y a todos y bienvenidos a esta videoclase en la que vamos a continuar trabajando con Tableau Public y vamos a empezar a crear nuestros primeros gráficos. El proyecto que vamos a hacer en clase va a ser algo parecido a esto, es decir, vamos a crear un cuadro de mandos con diferentes visualizaciones, diferentes gráficos, mapas, etcétera. Y además vamos a hacer que estos gráficos sean interactivos, es decir, podemos interactuar, podemos eh, jugar con los gráficos, con los mapas, podemos aplicar filtros. Aquí podemos ver, por ejemplo, como si hacemos un filtro, se transforman eh, se actualizan los datos, ¿no? Podemos tener más filtros, diferentes tipos de filtros. Y bueno, para que veáis el tipo de trabajo que podéis hacer con un cuadro de mando. Estos son datos además reales, tomados del portal de datos de la Ciudad de México, así que para que veáis que es un trabajo bastante útil. El primer gráfico que vamos a trabajar antes de comenzar para que lo veáis bien es este. Ahora ya está actualizado todos los filtros. Eh, es un gráfico sencillo de columnas en el que tenemos por una parte las diferentes categorías de delito eh, y el número de los delitos, el número más bien de denuncias que ha habido en la Ciudad de México de cada uno de los categorías de delito. Además, lo tenéis separado aquí en dos colores, como en todo el cuadro de mando, según el género, el sexo de las personas denunciantes. Vamos a ir ya a Tableau para ver cómo sería esto, ¿no? Entonces, como decíamos, vamos a empezar, habíamos visto en el vídeo anterior que para crear un gráfico es bastante sencillo porque simplemente tenemos que seleccionar la variable que nos interesa, arrastrarla al lugar en el que nos interesa y ya Tableau nos va a proporcionar una visualización eh, bastante buena normalmente. Entonces, vamos a buscar la variable categoría de delito y la podemos arrastrar en realidad donde queramos, ¿no? Aquí a los colores, al tamaño, a la mitad de la hoja, si no tenemos claro dónde vamos a trabajarla, o a su parte correspondiente a las columnas, a las filas, o incluso aquí arriba a las columnas. Ahí lo vamos a dejar. Y por otra parte teníamos el número de delitos que se hace de cada categoría. Entonces, vamos a coger la variable delito y la vamos a poner en las filas. Ahora vais a ver que se ha hecho una tabla bastante, bastante rara, que no nos interesa mucho porque no era esto lo que estábamos buscando. Eh, Aquí, y quizás esto es lo menos intuitivo de Tableau al principio, pero tenéis que pensar en, de nuevo, lo que hablábamos antes de los tipos de datos. Si, por ejemplo, aquí podríamos ir a nuestra ayuda y lo que queremos hacer nosotros son barras, en este caso más barras paralelas, nos dice que necesitamos una o más dimensiones o una o más medida. Claro, si nos fijamos en qué tipo de datos son tanto categoría de delito como delito, son datos que Tableau identifica como cadenas de texto. Son palabras, no son datos numéricos que se puedan sumar o calcular con ellos, ¿no? Entonces necesitamos transformar una de las variables de una dimensión, es decir, de una variable categórica, a una medida. Necesitamos hacer un recuento, en realidad lo que nos interesa es un recuento de los delitos. Entonces, para hacer ese tipo de transformaciones también es bastante sencillo. Le damos aquí a las opciones de nuestra variable y aquí está, si os fijáis, está colocado como dimensión y lo que queremos es convertirlo en una medida y que esa medida sea el recuento de las observaciones. Entonces, ahora ya, además de manera inmediata, me he identificado qué gráfico nos interesa,
que en este caso coincide con el que me gusta, pero podría ser que nos hubiera seleccionado uno y podríamos ir cambiando. Y tenemos ya un gráfico de barras según el recuento de los delitos, de las denuncias. Fijaos además aquí que lo podemos cambiar el orden para que esté ascendente o descendente, que este me gusta más. Incluso también podríamos cambiar el orden manualmente si nos gusta más o si queremos por algún motivo que alguna categoría esté en algún lugar, pues lo podemos cambiar. Podemos cambiar el orden de, digamos, la disposición de los ejes fácilmente. Pero bueno, lo vamos a dejar tal cual nos lo ha propuesto Tableau en un gráfico de columnas y simplemente lo podemos ordenar. Ahora queremos añadir una nueva variable. Si os acordáis, teníamos un gráfico en la que también añadíamos la variable del género, del sexo, en este caso se llama la variable, y la podemos arrastrar a nuestras columnas. Si la arrastramos, pues ya se nos ha desdoblado, digamos, cada uno de las categorías de delito en femenino, masculino y sin información, digamos. Fijaos además que el orden en el que pongamos nuestras variables va también a cambiar la visualización de los datos, ¿no? Entonces también eso es importante que os deis cuenta. Vale, ya tenemos más o menos nuestro gráfico montado, pero para que sea un poquito más fácil de leer, vamos a añadir también la categoría de género, de sexo al color, para que sea un poquito más fácil de entender, ¿no? Entonces, simplemente lo mismo. Buscamos la categoría que nos interesa, la variable, perdón, y la arrastramos aquí al color. Y automáticamente nos identifica cada uno de los grupos, cada una de las categorías y nos da un color. En este caso, pues yo voy a elegir cambiar el color automático y los voy a editar. Pero vamos, lo podríamos dejar como está o cambiarlos a los colores que más nos gusten, ¿no? Pues, por ejemplo, para este caso voy a coger un rosa para femenino, un azul para masculino y para NA voy a poner gris. ¿Vale? Entonces ya se nos cambia fácilmente el color. Aquí también sale una leyenda. Si quisiéramos también podríamos, por ejemplo, quitar estos valores de NA porque nos interesa nos interesa estudiar el impacto del género en los delitos, entonces esto no nos da información, pues podríamos también aquí le pinchamos en el NA y lo excluimos y ya solo nos salen las categorías masculino y femenino. Lo que ha sucedido en realidad es que hemos creado un filtro automáticamente en el que decimos si el sexo es NA, pues no se muestra. Y bueno, ya para terminar, vamos a crear otro nuevo filtro. Si os acordáis, teníamos en nuestra visualización, teníamos unos filtros que podíamos pinchar y nos iban actualizando los datos. Pues vamos a crear un filtro por categoría de delito también. Ahora mismo los vamos a dejar todos marcados. Y como los hemos dejado todos marcados, pues no se ve, no ha pasado nada, pero ahora ya sí que podemos elegir aquí en el filtro, mostrar filtro, y lo tenemos aquí, ¿no? Entonces ya sí que podemos ir seleccionando lo que nos interesa. Voy a quitarlo todo y, por ejemplo, homicidio doloso, ya podemos ver la categoría de delito que que nos interesa. Y bueno, pues eso ya sería todo. Ahora podríamos aquí ponerle un título. Por ejemplo, o número de delitos en 2022. Y también podríamos, a lo mejor para nuestra facilidad, renombrar la hoja.
no es obligatorio, pero está bien para ayudarnos luego si tenemos que navegar con varias hojas. Y ahora mismo lo dejamos, ya crearíamos una hoja nueva para crear una nueva gráfica. Por ahora, cada una de las gráficas la creamos en uno de los, perdón, en cada hoja, en una hoja diferente. Vamos a dejarlo por aquí en este vídeo y, perdón, aquí voy a parar de compartir. Vamos a dejarlo aquí por este vídeo y nos vemos en la siguiente clase para ver cómo crear eh, otro tipo de visualizaciones y más funcionalidades en Tableau Public. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por la atención.